El derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación es una de nuestras garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental, que además indica que es obligación del Estado velar porque dicho derecho no se vea afectado y preservar la naturaleza. La Ley 19.300 de 1994 creó las bases generales del medio ambiente, donde se establecen, entre otras cosas, conceptos tan importantes como la biodiversidad, cambio climático, daño ambiental y desarrollo sustentable. En Chile, la institucionalidad ambiental fue rediseñada desde enero de 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente y posteriormente la creación de los tribunales medioambientales mediante la Ley 20.600 de junio de 2012, estableciendo 3 macrozonas: la norte con tribunal en Antofagasta, centro en Santiago y sur en Valdivia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Palabras Simples. Hoy nos encontramos con Alejandro Ruiz. Él es ministro del Segundo Tribunal Ambiental, que nos va a contar más o menos cómo funciona la justicia ambiental acá en Chile. Alejandro, muchas gracias por estar en este En Palabras Simples. Muchas gracias y gracias por la invitación. Lo primero, ¿cuál es el marco legal que hoy día protege el medio ambiente en nuestro país? A ver, en términos generales, la ley, el legislador, ha entendido que los problemas ambientales deben tener que ser abordados de manera legislativa y regulatoria. Y por lo tanto, ya incluso a partir de la Constitución de 1980 se contempla la posibilidad de que los particulares que se vean afectados por decisiones en particular del Estado y vean vulnerado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pueden presentar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones con apelación a la Corte Suprema. Por lo tanto, ese mecanismo se encuentra vigente, aunque tomó un tiempo implementarse desde el año 1980. Pero fue a partir de los años 90 en que proliferó derechamente legislación ambiental y esto se empezó a plasmar en regulaciones particulares. En 1994 entra en vigencia la Ley 19.300, que es la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, y que por sobre todo, y más allá evidentemente de establecer una institucionalidad ambiental, instituye lo que se denominan instrumentos de gestión ambiental, es decir, las formas en que el Estado va a abordar distintas aristas de los problemas ambientales. En ese sentido podemos destacar desde ya que el sistema de evaluación de impacto ambiental se estableció ese año 94, pero entró en plena vigencia 3 años después, en 1997, con la dictación del reglamento respectivo. Por lo tanto, en rigor, desde el año 1997 es obligatorio para todos aquellos proyectos o actividades que generan un impacto ambiental significativo, ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y de ahí en adelante, por cierto, que ha habido una proliferación de legislación, de regulaciones, la institucionalidad se perfeccionó y hoy día incluso contamos con tribunales especializados en temas ambientales. Por lo tanto, eso es una película general, digamos. General. Y además también hay un tema súper importante de explicar, que es que vivir en un medio ambiente libre de contaminaciones hoy día es una garantía constitucional y que es bastante particular porque tiene 2 cosas que creo yo que es importante nombrar, que es que el Estado tiene que velar porque se cumpla, y lo otro es que también hay otras garantías que podrían verse como secundadas, por así decirlo, para mantener el medio ambiente libre de contaminación. ¿Nos puedes contar un poco más o menos para que la gente sepa de qué significa esto, que esté en la Constitución de esta manera? Claro, es muy cierto eso. El hecho de que se reconozca la protección ambiental y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación significa que eso puede afectar otros derechos. De hecho, en la Constitución hay un catálogo de derechos fundamentales entre los cuales se encuentra este, y entre los cuales se encuentran otros que perfectamente se pueden ver afectados, por ejemplo, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, en determinados casos, encuentra un límite en la conservación del patrimonio ambiental. Eso está establecido así y se ha reconocido también así en fallos de recursos de protección. Por lo tanto, estos han sido conceptos que se han ido construyendo de manera de
asegurar tanto a la ciudadanía poder vivir en un medio ambiente sano y también lograr un desarrollo país que permita también a quienes invierten desarrollar sus actividades económicas. Claro, y con respecto a la ley 19.300, me gustaría que nos contaras acerca de, primero, el tema de que están los conceptos, o sea, de que ahí uno puede encontrar además qué es lo que se entiende por cambio climático, por desarrollo sostenible, por contaminación, contaminante, y lo otro que también es muy interesante de que los proyectos que tienen que entrar a una evaluación ambiental están también ahí en esa misma ley, que es como la ley más importante sobre este tema. ¿Nos puedes contar más o menos acerca en qué consiste este tipo de tipificaciones, primero de concepto y después de los proyectos que tienen que ingresar a evaluación ambiental? Perfecto. Bueno, la ley 19.300 trata una serie de materias porque esta es una ley paraguas o ley marco, digamos. De ella cuelgan un montón de otras regulaciones. En ese contexto, en su artículo 2, define una serie de conceptos que son relevantes en materia ambiental. Un ejemplo es el concepto legal de contaminación. Es una palabra, es un concepto que evidentemente necesita una definición legal, porque hay una concepción material de lo que es la contaminación, pero el legislador entiende que cuando se superan ciertas normas, estamos en una situación de contaminación. De esa manera se objetiviza lo que es o no contaminación. Ahora, hay otros conceptos que están relacionados. Daño ambiental, que también se encuentra definido, asociado a reparación, asociado a impacto ambiental. También hay otros conceptos que, si bien no se encuentran definidos, se encuentran en la misma línea, como son efectos ambientales o riesgo ambiental. Todos estos conceptos que a veces son usados como sinónimos, uno puede encontrar distintos significados y es obviamente el trabajo que nosotros como tribunales en buena medida hacemos. Una manera de aterrizarlo. Exactamente, para que no haya confusión y evidentemente que debemos ofrecer una certeza. Ahora, como señalé anteriormente, se contemplan en la Ley de Bases de Medio Ambiente distintos instrumentos de gestión ambiental y de los principales están tanto el sistema de evaluación de impacto ambiental y muy relacionado con este otro instrumento que es la participación ciudadana. Para saber cuáles son los proyectos o actividades que requieren de un estudio, una declaración de impacto ambiental, el artículo 10 de la ley y el artículo 3 del reglamento respectivo establecen un listado, un catálogo de proyectos que son los que requieren un permiso ambiental. Esto evidentemente exige que haya una revisión de tiempo en tiempo, de manera a ir renovando. De hecho, algunos se han agregado, se agregó un proyecto en la última modificación legal grande, que fue el 2010, un tipo de proyecto. Y en general constituyen, digamos, proyectos, iniciativas, actividades que producen un efecto relevante al medio ambiente, porque sabemos que todo produce un efecto en el medio ambiente, incluso respirar. Pero estamos hablando de situaciones de ciertas dimensiones. Que causan un impacto significativo. Exacto. Exacto. Perfecto. Y eso es lo que sale acá en este artículo, como para ir dando un poco las claves para que la gente también se vaya enterando. Y tú nos contabas de un poco cómo fue evolucionando la institucionalidad con respecto al tema ambiental en Chile. Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se crea una superintendencia también que es la encargada de fiscalizar. ¿Nos puedes contar acerca de los tribunales, cuál es la función, cuántos tribunales hay? Muchas veces la gente no sabe cuántos tribunales hay. Claro. ¿Eso en específico? Perfecto. Bueno, el año 2010 se dictó una nueva ley que es el resultado de un acuerdo nacional que de hecho se concretó en el Senado de la República el año 2009, de gobierno y oposición de esa época, donde se consensúa una profunda modificación o reestructuración institucional y que implica crear un Ministerio del Medio Ambiente que es el encargado de crear todas las políticas y regulaciones en materia ambiental, es decir, todos los lineamientos y la política pública. Por otra parte está el Servicio de Evaluación Ambiental, que queda a cargo del principal instrumento de gestión ambiental, que es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ese es su giro central. Se crea un nuevo organismo fiscalizador,
fundamentalmente porque uno de los hallazgos de los informes de la OSDE el año 2005 fue que teníamos una débil fiscalización ambiental, por lo tanto la superintendencia tenía que llegar como institución fiscalizadora con facultades fuertes. Y es así que irrumpe, digamos, en el concierto nacional a fines del año 2013, principios del 2014, y paralelamente se crean los tribunales ambientales, que vienen a ser de alguna manera el contrapeso o el revisor de aquello que hace la Superintendencia del Medio Ambiente. Tenemos que entender que la Superintendencia del Medio Ambiente tiene funciones de policía ambiental, ¿no es cierto? Fiscaliza, verifica el cumplimiento, inspecciona proyectos y actividades que estén cumpliendo con sus obligaciones y puede sancionar además. Y esa sanción es revisable, si alguien se siente afectado, obviamente, por los tribunales ambientales. Ahora, esa no es la única función de los tribunales ambientales. Si bien buena parte de nuestro trabajo se concentra en revisar los pronunciamientos de la Superintendencia del Medio Ambiente, también revisamos, por ejemplo, la procedencia o improcedencia de determinados permisos ambientales, resoluciones de calificación ambiental de algunos proyectos. Por ejemplo, si la comunidad se siente afectada por la aprobación de un proyecto, puede venir al tribunal a reclamar. Y así tenemos muchos casos de comunidades. Lo mismo en el caso que el Ministerio de Medio Ambiente dicte una norma que, si bien tuvo todas sus etapas de elaboración, incluía una consulta pública, puede ser que alguien quede descontento con esa norma, que la considere, por ejemplo, insuficiente, y venga al Tribunal Ambiental y reclame contra ella. Y por otra parte, que ya se aleja directamente de lo que son los organismos del Estado, están las situaciones de daño ambiental, que esa es otra línea de acción que tienen los tribunales ambientales. Cuando cualquier persona, pública, privada, natural o jurídica, se percata, verifica que hay una situación de contaminación grave, es decir, un aparente daño ambiental, puede presentar su demanda de reparación por daño ambiental ante el tribunal, y el tribunal evidentemente tiene una serie de requisitos para declarar el daño, pero eso se ha producido en múltiples oportunidades en los últimos años y ha permitido reparar ecosistemas que se han visto dañados por la acción del hombre. Sí, es importante eso también porque esto muchas veces también están involucrados otros organismos del Estado y a veces la capacidad de fiscalización no se hace como de manera correcta o no existe definitivamente capacidad. Y la gente muchas veces en eso juega un rol importante y está la posibilidad de ir y acercarse al tribunal ambiental, como para que la gente lo sepa, ¿no? Exacto. A ver, los ciudadanos en ese sentido tienen un rol muy importante, no solamente lo que significa fiscalizar, por ejemplo, iniciativas o proyectos que se desarrollen en su área, digamos, en una zona colindante. Ellos pueden ser vecinos, pueden de hecho sufrir los efectos de malos olores o de un ruido excesivo. Eso, probablemente esas dos son causas mayoritarias de afectación de comunidades que hacen que ellos puedan ir a presentar su denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente recibe anualmente una buena cantidad de denuncias, más de 1000, y las canaliza, tiene una obligación de revisarlas en detalle y tomar acciones en función de ellas. Ahora, si un denunciante, por ejemplo, siente que la Superintendencia del Medio Ambiente no abordó adecuadamente su denuncia, puede reclamar ante el Tribunal Ambiental, es decir, tiene una segunda instancia. Pero también. Ahí reclama contra la superintendencia. Exacto. Eso sí. Hay que igual por eso, para que no se confunda. Sí. La gente igual tiene que hacer sus denuncias a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es como la policía ambiental, como tú dices. Exactamente. Ya, perfecto. Y eso después puede ser recurrible en los tribunales ambientales. Exactamente. Ya. En primer lugar, si una persona verifica una infracción, un incumplimiento por parte de, por ejemplo, una empresa o qué sé yo, sea pública, sea privada, puede ir a presentar su denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente. En primer lugar, la Superintendencia del Medio Ambiente se pronuncia y, claro, nosotros vamos a revisar si ese pronunciamiento, si esa forma que tuvo de abordar esa denuncia la Superintendencia del Medio Ambiente está ajustada a derecho o no, está correcta.
y eso lo podemos revocar o lo podemos confirmar. Claro. Del mismo modo, por ejemplo, en proyectos que involucran y que incluyen participación ciudadana, la comunidad participa y presenta observaciones ciudadanas, y si el titular del proyecto, por ejemplo, no considera adecuadamente esas observaciones, ellos también pueden venir a reclamar ante el Tribunal Ambiental. Esa es otra vía. Otra herramienta. Exacto, otra de herramienta. Perfecto. Y para ir cerrando, contar que también son 3 a lo largo de Chile. ¿Cómo es la distribución de los tribunales? Sí, bueno, el país básicamente se dividió en 3 macroregiones, norte, centro y sur. Hay un tribunal ambiental en Antofagasta, que cubre desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Coquimbo. Después el tribunal de Santiago, que cubre desde Valparaíso hasta el Maule, y luego el Tribunal de Valdivia, que cubre desde Ñuble al sur. Cada uno de estos tribunales está compuesto por 3 ministros titulares, 2 de los cuales son abogados y uno es científico, licenciado en ciencias, que eso le da una particularidad. Somos tribunales de composición mixta y se ha entendido que lo ambiental es interdisciplinario, y en ello, por cierto, la ciencia no solamente tiene un valor como insumo, sino también tiene un poder de decisión. Asimismo, tenemos ministros suplentes que, en caso de faltar un titular, pueden suplirnos, digamos. Esa es la distribución de los 3 tribunales ambientales que hoy día se encuentran operando, y que a veces nos ha presentado problemas el hecho de que los procesos de selección de los ministros, por lo engorrosos que son y por tener que contar con la aprobación de los 3 poderes del Estado, a veces demoran 1 año y medio, mucho tiempo, y tenemos periodos de vacancias muy largos, y no podemos tener integración completa. A nosotros nos pasó hace muy poco que eso nos exige depender de ministros de Corte de Apelaciones, y teníamos que pedir que nos enviaran un ministro de Corte de Apelaciones para poder integrar, y eso lo tuvimos que vivir 14 meses, lo cual dificultó mucho nuestra acción. Pero bueno, esa es más o menos la forma, la estructura de los tribunales. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias por tu información. Creo que quedó más o menos claro el panorama de cómo está acá un poco delimitada la cancha en lo que es justicia ambiental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Sebastián. Que estén bien. Bueno, y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados a revisar las distintas plataformas del Poder Judicial.